todopoderosa, le pasó a España, ¿no? Y peor, ¿no? Mediterráneo. España está asustada, ¿no? Los turcos están acercándose. España empezaba a, a culminar su siglo de oro. Recuerda que su siglo de oro es la época de Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? El combate de Lepanto, ¿no? Ya termina esa época del siglo de oro y España entra en una época de crisis, ¿no? Bueno, hablemos, bueno, ya hemos hablado del tema social. En el virreinato también hubo mestizos. El mestizo es el hijo de español con indígenas. El mulato es el hijo de español con gente de África, ¿no? El sambo es el hijo de indígenas con gente africana, ¿sí? El criollo es el hijo de españoles, pero que han nacido en América. El peninsular o chapetón es el que ha nacido allá en Madrid, en Sevilla, en Barcelona, en Cataluña, ¿no? ¿Hubo cultura en virreinato? Sí, hemos hablado un poco de los santos. Hablamos de la educación. Cuatro universidades: San Marcos, San Agustín de Arequipa, San Cristóbal de Huamanga, San Antonio Abad del Cusco. Hubo colegios mayores y menores. La educación fue muy religiosa, muy elitista. Ya hemos visto que las mujeres no tenían acceso a la educación. Era clasista también. Los indígenas no iban a los colegios ni a las universidades. Era memorística, ¿no? Era muy repetir el concepto tal como lo dijo Santo Tomás, tal como lo dice la Biblia, tal como dice tal libro, tal como dice eh, tal cosmógrafo, tal geógrafo. Entonces, así, era muy memorística. Y era también represiva, ¿no? La letra con sangre entra. Había el principio del magister dixit, ¿no? Si así lo dijo el maestro, o así lo dijo Aristóteles, o así lo dijo el papa, así lo dijo el obispo, así lo dijo el virrey, así es. O sea, no se podía parafrasear, no se podía cambiar una letra, un significado, ¿no? O sea, prácticamente no había oportunidad para el debate, ¿no? El debate es confrontación de ideas, ¿no? Pero en esta época muy difícil confrontar ideas, ¿no? Ya, yo digo lo que dice Platón, yo repito lo que dice Platón. Ya, pues si yo te digo lo que dice Platón, ¿quién eres tú para refutar a Platón? Acepta lo que Platón ha dicho, el maestro lo ha dicho así. Es como refutas a Platón. Ahora, por ahí en las carreras de filosofía o teología, como que había un poquito de debate, por ahí, pero había otras carreras como derecho, ¿no? Eh, donde, bueno, no había mucha oportunidad de debatir, ¿no? Sí, de repente de exponer casos, pero no tanto de confrontar ideas. ¿Hubo cronistas en el virreinato? Por supuesto que sí. El Inca Garcilaso la Vega, que era mestizo. Huamampo Mayala, que era indígena. Huamampo Mayala escribió la suma y narración, perdón, Crónica y Buen Gobierno, donde Huamampo Mayala dibujaba. Pedro Ciese León, que era español. Pedro Ciese León, si tú lees la crónica de Pedro Ciese León te habla de Tiahuanaco, Pedro Ciese León te habla de Chavín, Pedro Ciese León te habla de Huari. O sea, por eso muchos lo consideran como el descubridor antiguo de esas culturas. Pedro Ciese León viajaba por todos lugares y describe mucho la arquitectura de las huacas, de los templos antiguos, ¿no? Y no te olvides que la Inquisición vigilaba el comportamiento católico en Lima de criollos y españoles, nada más. Y si veían que estabas haciendo algo malo, sacando la huella del catolicismo, te llevaban al tribunal y te interrogaban, te preguntaban, te torturaban hasta que te retractes y si no, ya pues no. Si eres hereje, tendrás que ir a la hoguera a ser quemado. Los dominicos es una orden religiosa que influyó mucho en la historia peruana. Hubo un dominico el que le leyó el requerimiento a Atahualpa, Vicente Valverde, el que le preguntó a Atahualpa si quería ser. También estuvieron a favor de la fundación de San Marcos, hicieron trámites, gestiones. Los dominicos crearon el primer diccionario de quechua,
El quechua antes no tenía escritura. Los dominicos crearon un diccionario de quechua, ¿no? Entre las órdenes religiosas. Y bueno, eso es por los jesuitas, que ya hemos hablado que el virrey Amat y Joniel los expulsó del Perú. Los franciscanos se fueron a la selva central a evangelizar, a hacer misiones, a hablar con los indígenas, aunque casi siempre fueron rechazados los franciscanos de Atahualpa, ¿no? Que fue contra los franciscanos. Y bueno, aquí está el tema de la educación que te hemos comentado hace un momento, ¿no? Los indígenas tenían nivel elemental de educación, si es que tenían, porque normalmente los indígenas no tenían, los esclavos peor, ya los caciques por ahí tenían algo así como casi como si fuese un nivel de secundaria, enseñaban algo castellano, algo latín, ¿no? Algo de gramática. Luego los sacerdotes ya tenían mayor preparación. Los colegios mayores eran pues casi como una academia, ¿no? Como una academia, ¿no? Ya como empezar los primeros años casi de una universidad. Y luego viene pues la educación superior. Bien, vamos entonces a resolver las preguntas de nuestro material. Pregunta 1. ¿Se ven las preguntas? Chicos, ¿me confirman? ¿Sí? Sí, profesor. Perfecto. El virreinato del Perú fue creado por rey español. ¿Qué rey creó el virreinato peruano? A ver, dame la respuesta, por favor. A ver, la respuesta correcta es, muy bien, en el chat están contestando. Espíritu nos dice la B, correcto. Carlos I, o también llamado Carlos V, de la familia Habsburgo. Él creó el virreinato peruano en 1542 a través de la Real Cédula. Felipe II fue su hijo, el que se peleó con Isabel de Inglaterra, que es el que perdió la Armada del Sur, el que tenía temor de que los turcos se acerquen cada vez más a España. 2. La creación del virreinato de Perú obedeció al deseo de la corona española. ¿Por qué se creó el virreinato peruano? ¿Por qué se creó el virreinato peruano? Mm, no creo que sea la B, porque recuerda que se hicieron la nueva ley de Indias. No podría ser la B. Nueva ley de Indias defendieron a los indios. No podría ser la C, para formalizar la alianza con un pueblo vas a crear el virreinato. La En D. todo caso, formaliza con varios pueblos, pues, ¿no? Además, los españoles no se aliaron con Huancas, se aliaron con Huancas, Chachapoyas, Chimúes, Tallanes, Cañaris, con un montón de pueblos. Eh, pero esto ocurrió en Alemania. El luteranismo ocurrió en Alemania. ¿Qué tiene que ver Alemania con España? Nada. Él estuvo a favor de las nuevas leyes indias, él impulsó las nuevas leyes indias, pero él no estuvo en Perú. La letra A. Para conquistar directamente, pues, porque los gobernadores se pelean, Pizarro y Almagro se sienten dueños, se la creyeron. Mejor directamente, el virrey más directo, obedece órdenes directamente. 3. Señala las alternativas correctas en relación al virreinato del Perú. Pregunta de la UNI del 2013. En el siglo XVII, la principal producción de plata se daba en Potosí, actual Bolivia. Siglo XVII, los años 1600. Los primeros años de 1600 sí, pero luego la producción de Potosí cae. En el siglo XVIII, la principal producción minera estaba en Cerro de Pasco. Sí, te mencioné, de 1730, te dije, ¿no? En adelante. Los trabajadores mineros eran de origen campesino. Bueno, vivían en el campo. Campesinos vivían en el campo. ¿Quiénes eran los que trabajaban en las minas? Los indígenas. ¿Y dónde Indios, viven los indígenas? indígenas. ¿Y ahí dónde viven ellos? ¿En las ¿Reducciones? ciudades o en el campo? En las ¿Reducciones? reducciones. Y las reducciones están, muy bien. ¿Y las reducciones están en las ciudades o fuera de las ciudades? En el campo, fuera de ciudades. En el campo. Entonces, las tres son correctas. ¿Quiénes viven en las ciudades? Españoles, criollos, mestizos. Ahora, ¿puedes encontrar indios caminando por una ciudad? Sí. ¿Puedes encontrar esclavos caminando por una ciudad? Sí. Mulatos también, pero no viven, no tienen casa ahí. ¿Ya? 4. Dadas las siguientes proposiciones, pregunta de la UNI del 2012.
Me dice cuáles corresponden al gobierno del virrey Toledo. Yo te hablé de este virrey, te dije que fue el quinto virrey que organizó el virreinato peruano. ¿Estableció reducciones? Sí. ¿Abolió las encomiendas? ¿Ordenó la reducción de Tupac Amaru? Sí. Tupac Amaru primero, sí. 1 y 3 de cajón. Profe, ¿qué significa abolir las encomiendas? Abolir las encomiendas significa eliminarlas. Eliminarlas. Pero después del virrey Toledo, sigue habiendo encomiendas. Menos, pero sigue existiendo. ¿Y qué eran las encomiendas? Aquellos españoles a los cuales se les había encargado cuidar indios. Pero el español no le daba la gana de cuidar a los indios y se aprovechaba de los indios. Entonces, ¿abolió? No. ¿No? Entonces la respuesta sería 1 y 3. 5. Fueron autoridades del virreinato del Perú. A ver, de hecho que tiene que estar el virrey, obvio. ¿Ya? Eh, yo creo que esto de acá no está, pues, ¿no? El superintendente no. Intendente sí hubo, pero el superintendente no. Este cargo es como que no va. Este cargo tampoco va. ¿Por qué no va? Porque recuerda que los gobernadores estuvieron antes de Renato. Pizarro y Almagro fueron gobernadores. ¿Ya? No va. Ya. Yo creo que este cargo tampoco, porque el cargo sería el inquisidor, no la Inquisición. Y la Santa Inquisición. Si me dicen, claro, es de la Santa Inquisición, pero, o sea, a mí me preguntan autoridades. Si me dicen autoridades, el alcalde es una autoridad, la municipalidad no es autoridad, el alcalde. Claro, Si me claro. preguntan autoridad, el presidente, no la República del Perú. ¿Quién es autoridad? ¿El presidente o la República del Perú? El presidente. Entonces, si dijese inquisidor, podría hacerme dudar. Si dijese inquisidor aquí, podría hacerme dudar. ¿Ya? Ahora, profe, la C, pero la C es también Inquisición, pues. La Inquisición es una institución, no es una autoridad, es una institución. Aquí me preguntan autoridades, personas. ¿La Inquisición es persona? No, el inquisidor es persona. El juez es persona. El abogado es persona. Profe, pero la Real Audiencia también es una institución, pues, profe. Tienes razón. Aquí sería mejor que diga el oidor. Sería mejor que diga el oidor o el juez de la audiencia. Es más, aquí en Cabildo sería mejor que diga el alcalde. Tienes razón, te doy esa. Pero así han hecho la pregunta en lo de la UNI. Hay que criticarle a los que hicieron la pregunta en la UNI. La D. ¿Por qué? Virrey, Real Audiencia, la Real Audiencia está conformada por los jueces, Cabildo está conformado por el alcalde, el corregidor, el que se aprovecha de los indios, el intendente. ¿Quién es el intendente? Fue la institución que se creó en reemplazo de los corregimientos. Con diferencia que el intendente tenía más funciones militares. ¿Ya? Es la clave que mejor acomoda. Es la clave que mejor acomoda en esta pregunta. 6. Señale cuál era el mecanismo de control que la corona aplicaba al virrey al término de su gobierno, ¿no? Cuando un virrey gobierna, se va a España a rendir cuentas. ¿Cómo se llama eso? Juicio de residencia. Un balance de su gestión, de su gobierno. Tiene que presentar juicio de residencia. Allá le hacen preguntas, oye, muestra los papeles, documentos, por qué construiste esta obra, por qué no hiciste esto, por qué hubo esta denuncia, tiene que demostrar. Eso se llama juicio de residencia. Tiene que demostrar qué hizo bien, qué hizo mal. ¿Cuál era el juicio de residencia? El juicio de residencia es cuando al virrey le piden que demuestre lo bueno y lo malo de su gestión, que informe en qué gastó la plata, qué obras hizo, qué obras no hizo, por qué no hizo. El virrey tiene que explicar todo lo que ha hecho. ¿Ya? Le interroga, como si fuera un juicio. Se llama juicio de residencia. Vale, claro. Una Ahora, revisión. claro, ¿no? Ahora, el virrey puede decir, construir tales obras, perfecto, ¿dónde están los papeles? ¿Cuánto gastaste? Gasté tanto, papeles. No, es que no hice, ¿y por qué no hiciste? Este juicio puede terminar en un proceso penal, en cárcel, en alguna sanción al virrey.
no se llama juicio. Tienes que rendir cuentas. Muy diferente es un informe. Un informe yo escribo algo, ya, listo, informe. Pero juicio es ante un tribunal, ante las autoridades. Tiene que rendir cuentas. 7. El intercambio comercial y la migración que se da entre España y sus colonias será regulado por... yo te dije que había aduanas en el Perú, ¿sí? Y en España también. En el Perú era el Tribunal de Consulado que funcionaba en el Callao. Eso sería en el Callao, en el Perú. Y en ¿Casa de España concentración? en España es la Casa de Contratación, correcto, que funcionaba en Sevilla. De donde salían los barcos. ¿Te acuerdas que te dije que salían los barcos de ahí en flota para... Ese es el lugar donde anotan los nombres de quienes van a viajar o de quienes llegan y cuánta mercadería sale. Esa es la Casa de Contratación, es una aduana, una oficina de migraciones. Recuerda que en ese tiempo no existen aeropuertos. 8. La piratería y el contrabando comercial que se observó en los primeros siglos del periodo colonial y que afectó a España en particular se debía a que ese país mantenía una unidad política basada en... ¿por qué hacen contrabando? Por el monopolio. ¿Ya? Y esto aplicado en tu vida. ¿Qué es el contrabando? Sacarle la vuelta a España. Sacarle la vuelta a España. O sea, España quiere que solamente sus colonias le compren. Pero sus colonias quieren comprar a otros. Por oferta, por demanda, por precio, quieren comprar a otros. Pero España es tóxica. España es monopolio. No, tú eres mío. Y solo mío. No puedes hablarte con nadie. Entonces, como España prohíbe monopolio, un solo vendedor, como España prohíbe, ¿qué hacen los criollos? Contrabando, pues sacan la vuelta. Sin que se dé cuenta España, voy a comercializar con Inglaterra, con Portugal, con Países Bajos, contrabando, ese contrabando. Voy a introducir la mercadería por aquí para no pagar impuestos, porque acá me controla, acá me controla, acá me paga impuestos. Por eso, por el monopolio comercial. 9. Señala la alternativa correcta en relación a la mano de obra que desarrolla el trabajo agrícola en las haciendas de la colonia. Palabra clave, trabajo agrícola, haciendas de la colonia. Y las haciendas están en su mayoría en la costa. ¿Cierto? En la costa, ¿no? Ahora, si están en la costa, ¿ya? Eh, a ver, haciendas de la colonia. Profe, ¿hay haciendas en la sierra? También. A ver, las alternativas pareciera que no ayudan mucho. Uno podría pensar que cuando hablamos de haciendas de la colonia, hay en la costa. Y si yo relaciono haciendas de la costa, inmediatamente esclavos. Los esclavos eran los que trabajaban en la costa. A veces con encadenados, a veces sin cadenas. Ya. Pero si yo leo las alternativas rápidamente, no encuentro palabra esclavos. Entonces, tengo que pensar que hay haciendas en otro lugar, en la sierra o en la selva. En la sierra, sí me da la posibilidad. ¿Por qué? Porque si ves en todas las alternativas, habla de indios. Entonces me tengo que mudar a las haciendas de la sierra. Ya, muy bien. En las haciendas de la sierra, ¿quién trabaja? El indígena. ¿Y cómo lo tratan? Como un criado, como un yanacona, como un siervo. ¿No es cierto? Respuesta, la B. ¿Sí? Listo. Pregunta 10. En el Beato peruano, los nacidos en España, y si bien solo algunos contaban con les tendrían una serie de privilegios que los diferencian del resto de la población. Serán denominados. ¿Cómo se llama el que en España? Criollo no es, o de relación. Sambo no es, porque el sambo es hijo de español. Chap- Mestizo no es. El ¿Chapetones? mestizo es hijo de padres de españoles e indígenas, ¿cierto? Te quedan dos, mulato o chapetón. Chapetones. ¿Por qué? Chapitas de color rojito. ¿Y en quién se nota la chapita de color rojito? En los que son muy blancos. En ellos se nota la chapita de color rojito. Chapetones peninsulares españoles. La mayoría nobles.
Pero también podía llegar uno que otro español sin título de nobleza, ¿no? Chapetones, ese es el otro nombre que recibe. Profe, mulato, mulato es el hijo de indígena, perdón, de español con africano. Español con africano. Y sambo es el hijo de africano con es el hijo de español con indígena, ¿cierto? Muy bien. Y las últimas. Durante el periodo peruano, la nobleza indiana estaba constituida por nobleza indiana, nobleza intermedia, nobleza indiana, nobleza intermedia. Si me dice indiana, me está hablando de criollos. Si me dijese nobleza indígena, sería caciques. ¿Por qué nobleza indiana? Profe, indiano no viene de indios, no, viene de indias. Si es nobleza indiana, criollos. Si dijese nobleza indígena, indígena viene de autóctono. Y nobleza indígena, ahí sí sería caciques, en ese caso. Entonces, representó una bisagra social que enlazó a los españoles y a los indios. Emparentaron es cuando se unieron con los nobles indígenas. Emparentaron. ¿Cómo? Ah, emparentado significa que se van casando, se van contrayendo vale. matrimonio, Claro, se claro. van conociendo con ellos. Ya, ahora, ¿te acuerdas que te dije que aquí estaban los indios y aquí estaban los españoles y que al medio estaba alguien que le ayudaba a los españoles o a los corregidores a explotar a los indios? ¿Te acuerdas? Que hicieron el medio, ¿Corregidor? ¿sí? El corregidor, ¿no? Que podía ser un español o de repente un criollo que con plata corrompió y compró el carro. Muy bien. Y los que se encontraban adscritos a las haciendas en calidad de trabajadores serviles fueron conocidos como recuerda. Así que si tengo la palabra hacienda, voy a pensar en costa y sierra. Si es costa, es esclavos. Si fuese esclavos, podría por cimarrón. ¿Cuál es el cimarrón? Esos esclavos que se fugaban. O pedirme por ese. Un esclavo más civil. Un esclavo es sometido 100%. ¿No te hace recordar la palabra yanaconaje? ¿No te hace recordar la palabra yanaconaje? Mira esta pregunta 13 y dime si se parece o no a esta pregunta 9, donde aparece la palabra yanaconas y dice cerdo. ¿Viste? Ya sabes cuál es la respuesta, ¿verdad? La respuesta entonces es yanaconas. Profe, mitimaes, en el virreinato no hay mitimaes. En la cultura inca hay mitimaes. En la cultura tiahuanaco hay mitimaes. ¿Qué es el mitimae en la época de los incas? Aquellas poblaciones que los mandas a lugares lejanos, ¿no? A difundir las creencias, a difundir el idioma. 14, alcalde de indios. Profe, eso no lo he mencionado. No lo hemos mencionado. Dice, ya. Profe, ¿no será el corregidor? Pero el corregidor no era un alcalde, el corregidor gobernaba una provincia. Tiene razón, profe, no es corregidor. Profe, ¿no será el Sinchi? Pero el Sinchi es un guerrero incaico, un jefe militar incaico. Y no estamos en la época de Inca, estamos en el virreinato. Tiene razón. Profe, no será el curaca, pero se llama curaca en la época de los incas. El curaca en la época de los incas es el jefe de un pueblo, el jefe de un ayu. Tiene razón. Profe, ¿no será cacique? El cacique es el que ayuda al corregidor a venderle productos a los indios, a cobrar tributo. El cómplice del corregidor. Profe, ¿y el cacique es un alcalde o no es un alcalde? No, tiene liderazgo, pero no es un alcalde. Profe, ¿quién es un alcalde? El Barayó. ¿Por qué se le llama Barayó? Porque tenía una vara. ¿Y dónde es el alcalde, profe? Fácil. ¿Te acuerdas que había pueblitos pequeñitos que se llamaban reducciones? Y ahí se enviaba, desde la época del virrey Toledo, se enviaba a los indios a vivir ahí amontonaditos. Ya. El Barayó
es el alcalde de una reducción. ¿Cómo identificas al Barayok? Porque andaba siempre con un bastón o con una vara en la mano. Él es el Barayok, el alcalde de una reducción o de un pueblo de indígenas. Respuesta, Barayok. Y la 15. ¿Con qué finalidad se estableció ante la colonia los colegios de caciques? Lo vimos en imágenes. Hablamos de cacique. Difundir la educación entre la población indígena en ciertas regiones. Los colegios de cacique van algunos, nada más. Van algunos. La 3 no me convence. Preparar altos funcionarios para la audiencia. ¿Para la audiencia? ¿Para ser jueces o oidores? ¿Para las capitanías? Para la capitanía yo preparo un capitán, un militar. Para la audiencia preparo un abogado, un juez. Alto funcionario. El cacique era un alto funcionario, no era un funcionario medio. Alto funcionario es el virrey, es el juez de la audiencia. Preparar intermediarios, bisagras, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Estamos ahí o no? La 2, ¿sí o no? Sí, la 2, de hecho. Número 2. Bien, jóvenes, eso entonces sería nuestra práctica del día de hoy. Profesor, va a mandar el PDF